No, nos quedamos hablando sobre la educación, sobre lo que sucede en la educación argentina, porque vamos a saludar a Gustavo Sorsoli, es el ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, actualmente profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Agronomía de la UBA. Además, integra la agrupación Argentinos por la Educación. Los recibimos a Gustavo Sorsoli. Gustavo Sorsoli, buenos días, ¿cómo le va? Aquí Alejandro Gómez, el equipo de Modo Fontevecchia. ¿Y hacia dónde va la educación? ¿Cómo ve este comienzo de la gestión de Milei en cuanto a lo que tiene que ver con la educación? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, bastante complicada, ¿no? En principio, Sí. con un problema inicial, creo que autogenerado, ¿no? Sí. Por el propio gobierno, que no transfiere a las provincias el FONID, el Fondo de Incentivo Docente. El tema central aquí es el momento, la oportunidad, ¿no? El FONID hay que discutirlo, había que discutirlo, porque era un fondo creado en los 90 para compensar los sueldos docentes y las asimetrías de esos sueldos en toda la nación cuando se transfirieron los servicios educativos. Hay que recordar que en nuestro país podía ocurrir que en una provincia se pagara un sueldo de 100 pesos y en otra 4 veces más, de 400. Estoy poniendo un número cualquiera, ¿no? Pero para que se vea el nivel de asimetría. Entonces, el FONID vino a tratar de equiparar los sueldos en todo el país. Y como ocurre siempre en Argentina, un fondo que era provisorio por 5 años, se hizo eterno, llega a nuestros días, todos los años por decreto se renovaba el FONID, y claro, las provincias, algunas más, otras menos, nunca terminaban de poner en sus presupuestos los fondos necesarios para pagarle a sus empleados, porque esto también es cierto, ¿no? Las provincias tienen a su cargo la educación y por lo tanto los empleados son de cada una de las provincias y ellos deben pagar los sueldos en forma íntegra. Pero bueno, esta discusión que tenía que plantearse no se podía saldar de esta manera, ¿no? Intempestiva. Los gobernadores no tenían previsto este gasto adicional en sueldos. Y bueno, ahora estamos en este punto, que es el de siempre, ¿no? Una tensión, un conflicto entre los estados provinciales, que tienen que arreglar por paritaria el sueldo, y los gremios. Y como digo siempre, los gremios y los docentes en general ejercemos nuestro derecho a protesta, ¿sí? Un derecho constitucional, pero otra vez los niños y jóvenes se quedan sin clases y por lo tanto se vulnera su derecho constitucional de poder aprender. Y esto viene ocurriendo hace 40 años. Entonces, la verdad es que es como repetir lo mismo siempre, y los perjudicados son nuestros estudiantes, ¿no? Que sabemos están en muy malas condiciones en términos de aprendizaje, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Sí, ahora paralelamente a esto, el gobierno anuncia, todavía habrá que ver los detalles, que tiene la idea de financiar vía bono, vía voucher lo llama, a los padres que manden a sus hijos a las escuelas privadas para que no tengan que sacarlos de allí, ¿no? Digo, ¿ahí está claro cuál es el concepto que tiene este gobierno? ¿Cuáles son las políticas en cuanto a educación? Bueno, esto para mí constituye una barbaridad, ¿no? O sea, desfinancia por un lado al sector educativo y por otro lado financia la educación privada, o por lo menos intenta hacerlo. Todavía no está claro cómo lo va a hacer. Hay que decir que era uno de los favoritos de batalla de la campaña del presidente Milei, ¿no? Recuerdan ustedes los vouchers. Esto no es otra cosa que un voucher. Claro. Es decir, darle a los padres que mandan a sus hijos a la educación privada
un dinero, ¿sí? Es financiar la demanda. Es decir, voucher encubierto, pero un voucher al fin. Claro, no lo puede hacer de forma directa porque la educación no está en manos de la nación, sino, como recién decíamos, en manos de cada una de las 24 jurisdicciones. Entonces, no puede generar el voucher. Ahora, esto es contradictorio con la filosofía que tiene el secretario de Educación Torrendel, que está en contra de los vouchers. Lo ha expresado públicamente y tiene escritos al respecto. Él ha estudiado bien el caso chileno. Igual no hay que ir tan lejos porque en nuestro país hace más de 20 años se implementó algo parecido a los vouchers en San Luis y fue un total fracaso. O sea, no tenemos por qué volver a repetir experiencias que no llevaron a buen puerto. Así que la verdad es que me parece que esa estrategia contribuye o no contribuye para nada al funcionamiento de la educación. Digamos, ese dinero que el gobierno se ahorra a través del FONID, espero que sea bien utilizado, porque son fondos propios del Ministerio de Educación, del ex Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación, y espero que se utilicen de forma adecuada para el sistema educativo, para mejorarlo, ¿no? Sí, Sorsoli, aquí mi compañero Claudio Mardones lo va a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Gustavo. Usted mencionaba un poco la génesis del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Obviamente el disparador fue la transferencia entre 1993 y 1994, corríjame, de lo que consideraban en aquel momento todos los servicios educativos no universitarios, ¿no? Fueron transferidos a las provincias sin los fondos. Una disparidad de ingresos en todas las jurisdicciones y lo que fue, ¿no? Este momento tan importante durante la segunda presidencia de Carlos Menem, que fue la carpa docente, la carpa blanca. La carpa blanca, exactamente, y que bueno, que originó esta primera medida del gobierno de Carlos Menem de crear este fondo de incentivo docente que originalmente estaba financiado con un impuesto a las grandes embarcaciones y a autos suntuosos. Después de eso, después se incorporó eso al presupuesto nacional. Ahora, viajo rápidamente al presente. Solamente hubo un momento en donde el FONID no se giró y después se pagó, que fue después de la crisis del 2001 y después se recuperó. Ahora ya no rige desde el 1 de enero. Y ha empezado otra situación, no solamente los reclamos, sino también que algunos gobernadores han recurrido directamente a la Corte y a la Justicia. Es el caso del gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, que el viernes hizo una presentación precisamente en ese sentido. ¿Qué piensa que va a pasar finalmente? ¿Que se va a restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente por una decisión de la Corte? ¿Que eso directamente va a quedar en el marco de una negociación política? ¿O que indefectiblemente va a tener que pasar como pasó con el caso de Chubut, donde Ignacio Torres, en el medio del tironeo con la Nación, buscó el Fondo Provincial de Incentivo Docente y que la provincia se haga cargo de ese incentivo que la Nación deja de girar? ¿Qué cree que va a pasar en este contexto? A ver, en principio hay que decir que finalmente fue de la Rúa el que creó el fondo, ¿sí? Y de hecho la carpa blanca se levantó en ese momento, pero se desvinculó del impuesto. O sea, que quedó desfinanciado el Tengo entendido que lo que hace de la Rúa, Sorsoli, es precisamente garantizar que sea financiado con restas generales. Claro, efectivamente, con lo cual, pero no viene es de una Menem. ley, si no es, claro, pero no es una ley. Entonces, cada año, por decreto, el gobierno nacional lo extiende. Esta vez, simplemente, claro, el gobierno nacional, ¿qué hace? No firma el decreto, con lo cual el incentivo, que no está aprobado por ley, se cae porque vence la prórroga que había hecho en el año 2023 el presidente saliente. La verdad que la situación es complicada. Yo lo que creo es que cada una de las provincias va a absorber el FONID con fondos propios, reasignando partidas presupuestarias, porque la verdad que ahí el gobierno nacional no está obligado a auxiliar a las provincias en este ítem y además creo que claramente la intencionalidad es no hacerlo. Me parece que ahí no hay negociación posible. El Estado Nacional no está obligado, así como sí está obligado a hacer la paritaria nacional porque por ley está obligado a hacer ley y de hecho
de forma tardía, finalmente la va a hacer mañana, ¿no? Yo creo que este paro adelantado de CETERA, una de las 5 centrales nacionales, que me parece que en última instancia adelantó un paro indebidamente, podía haber esperado a la reunión de mañana, que es muy tarde, es cierto, porque la verdad es que ya empezaron las clases de forma bastante dispar en 8 jurisdicciones en el país y 5 están afectadas por paro. Uh-huh. Pero es todo como va a destiempo, ¿no? Esto es lo que uno observa. Medidas respetuosas que alteran la posibilidad de acuerdos y de llevar adelante una gestión más ordenada. Bien, Sorsoli, vamos a ver cómo finalmente se desarrollan los acontecimientos, porque es cierto, recién mañana es la paritaria docente, las provincias que tienen que ver cómo se las arreglan con los fondos y una situación complicada, así que lo estaremos seguramente consultando más adelante. Gracias, Sorsoli, por estos minutos. Muchas gracias a usted por la comunicación. Hasta pronto. Gustavo Sorsoli, entonces, ex rector de la Universidad, del Colegio de Buenos Aires, del Colegio Nacional de Buenos Aires.